Vamos a la palabra de Dios. Seguimos compartiendo bajo el título El poder liberador de Dios, el poder libertador de Dios, ¿verdad? Hemos estado predicando, sí, hermano. Están mirando hasta Progreso, Yucatán. ¿Oh, sí? A un lado de Cuba, acá está por el Caribe. Sí, yo sé dónde está Yucatán. Gloria al nombre. A mis hijas están viendo ahorita. Oh, qué bueno. Que nos sirva, ¿verdad? No solamente para aquí, sino para donde quiera que pueda haber alguien. Les saludamos a cualquiera que pueda estar conectado en el amor de Cristo. Siempre lo hacemos con todo humildad para alabanza y gloria del nombre del Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero que usted busque Esther, capítulo 9, verso 1. Ya estamos hoy terminando con esta serie de predicaciones que hemos dado acerca de la vida de Esther. En particular hemos estado usando este título, El poder libertador de Dios. Y bien sabemos que nuestro Dios liberta, ¿sí o no? Esther capítulo 9, versículo 1. Esther capítulo 9, versículo 1. Y mantenga si quiere usted la palabra de Dios abierta, que vamos a estar mencionando algunos textos que vamos a estar compartiendo. Pero preguntaba que ¿cuántos creen que el Señor liberta? ¿Usted lo cree? ¿O lo cree a medias? Señor liberta, hermano. Eso es una garantía que tenemos. Cuando Dios liberta y lo hace para la alabanza y gloria de su nombre. Lo hace de muchas maneras. Dios liberta a una persona que pueda estar enferma. Dios liberta a una persona que puede estar poseída o endemoniada. Dios liberta a alguien que puede estar atado a drogas, a vicio, a cuantas cosas. Dios liberta un matrimonio. Dios liberta a nuestros hijos. Hermano, el poder libertador de Dios está con su iglesia y con sus hijos. ¿Usted lo cree? Yo pensé que iba a escuchar mejor amén. Gloria al nombre. El Señor liberta, hermano. Por eso le creemos, por eso le amamos, por eso sabemos que tenemos a un Cristo vivo, porque Él liberta. Y vamos a estar una vez más hablando de este Dios libertador. Esther 9:1, ¿ya lo tienen? Dice, en el mes duodécimo, que es el mes de Adán, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió que lo contrario. Dígalo conmigo, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Cambió la cosa. Los judíos se enseñorearon de aquellos que lo aborrecían. Padre, te alabamos, te damos gracias una vez más. Esta es tu palabra, Señor. La hemos leído con toda reverencia, creyendo, Señor, que tú nos las diste a tu iglesia, a tus hijos, para que cobrara vida en nosotros, Dios, y la que podamos creer con confianza, con seguridad, que ese Dios que libertó a su pueblo, hoy en día sigue libertando a todas las almas que vienen a tus pies. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Siempre me gusta hablar un poquito acerca de lo que predicamos la semana pasada, para que usted pueda nuevamente entrar en contexto. Predicamos en la semana pasada de cómo Dios honró a un hombre. ¿Cuántos recuerdan la predicación? Cómo Dios honró a un hombre que se atrevió a creer en Él cuando parecía, ¿verdad?, que todo estaba perdido. Lo vimos la semana pasada como Dios honró la vida de Mardoqueo. Y hablamos acá y dijimos que de la misma manera que Dios honró la vida de este hombre, siéndole fiel a Él, Dios también honra la vida de aquellos que le aman, que le creen, que le buscan y que le son fieles a Él. Por eso dice la palabra de Dios que Él está buscando verdaderos adoradores, gente que de verdad crean en Él. Porque entiendas, hermanos, que la oración es todo aquello que hacemos cuando nos separamos para vivir para Dios. Y Dios está buscando adoradores, gente que le crean, gente que le busquen. Y a tales adoradores, dice la palabra del Señor, que Él envía su bendición. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que estar confiando de la misma manera que Dios honró a la vida de Mardoqueo, Dios también honra
aquellos que le buscan y le adoran en espíritu y verdad. Aquel amalecita llamado Amán, no sé si recuerdan este hombre que procuraba el mal para Mardoqueo, había decretado una ley para exterminar al pueblo de Dios. También había preparado una horca con el fin de ahorcar a Mardoqueo antes de que regresara al segundo banquete que la reina había preparado. O sea, recordemos un poquito de que cuando Mardoqueo fue allí visto por Amán, Amán regresó a su casa, la esposa le dijo, prepara ahí una horca antes que vaya al segundo banquete que había preparado la reina Esther. Pero para sorpresa de él, cuando regresó al otro día al palacio, el rey quiso honrar a Mardoqueo y mandó al mismo Amán a que caminara con Mardoqueo, diciéndole, este es un hombre el cual el rey desea honrar, con todos los atributos que tenía un rey. Y de esa manera fue honrado el Mardoqueo de una manera impresionante. ¿De qué manera lo hizo? Dios. Cuando Dios hace esa cosa, hermano, no hay hombre que pueda. Era el segundo que estaba amando. Amán no pudo impedirlo. Y no solo no pudo impedirlo, sino que él mismo tuvo que honrar a Mardoqueo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando de cómo Dios honró a este hombre. Pero Dios cambió las cosas, ¿verdad? Movió las circunstancias y hizo algo impresionante en la vida de Mardoqueo. Hoy vamos a concluir con un mensaje. Después que Mardoqueo fue honrado, Amán regresó a su casa con un coraje de espanto, ¿verdad? Cuando él regresó a su casa, llegó y le contó a su esposa lo que le había pasado. Yo pienso que ese día Amán no pudo ni comer. ¿Ah? Me imagino que Amán se sentía tan mal, tan avergonzado de lo que le había pasado, tan lleno de coraje, que en aquellos tiempos no habían armas de fuego, pero si no, yo creo que él hubiera tomado un arma de fuego y hubiera ido corriendo a matar a Mardoqueo, porque se sentía muy mal, se sentía que todo le había salido mal. Es que cuando Dios hace las cosas, hermano, pues los impíos se tienen que quedar hasta boca abierta del poder maravilloso que tiene nuestro Dios. Ahora bien, este mismo día sería crucial. La reina Esther le había extendido una segunda invitación al rey, y Amán también, que era el primer ministro, donde finalmente revelará el propósito de aquel gran banquete, de aquel segundo banquete que le estaba proponiendo Esther tanto a Amán como al rey. Y en ese banquete ella iba ahí a dejarle saber qué era lo que le angustiaba y cuál era el pedido que estaba haciéndole Esther al rey. O sea, que este segundo banquete era el día decisivo ya. Recordemos un poquito, el pueblo de Dios está bajo una sentencia de muerte. Solo faltaban unos días. Y Esther estaba angustiada, muy angustiada, porque sabía que tenía que pedirle esto al rey. Pero ¿dónde estaba la angustia de Esther? Es que quien había planeado todo esto era Amán, que era el segundo del rey. Entonces, ¿cómo podía decirle Esther o dejarle saber al rey lo que estaba planeando Amán, cuando Amán precisamente era el segundo que estaba armando? Y esto era lo que angustiaba probablemente a Esther. Por eso Esther los invita nuevamente al segundo banquete. Ya cuando llegue este segundo banquete, ya tiene que tomar la decisión. Quiero entonces compartir el beneficio del poder libertador de Dios. El beneficio de ser un hijo de Dios y de ver el poder libertador de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Para que usted se lleve este mensaje a su casa, donde quiera que se encuentre, usted sepa de que Dios liberta, hermano. Y lo hace, cuando lo hace con sus sellos, de manera que no haya equívoco alguno. Por lo tanto, quiero compartir el beneficio del poder libertador de Dios. Número 1, desenmascara al enemigo. El poder libertador de Dios, número 1, desenmascara al enemigo. ¿Cuántos saben que todos tenemos un enemigo en común? ¿Cuántos saben que nuestro enemigo en común se la pasa todo el tiempo de viaje?
¿Cuántos saben que el enemigo común que nosotros tenemos se la pasa todo el tiempo durmiendo? No. Dice que él no descansa, hermano. ¿Qué es lo que quiere hacer nuestro enemigo? Destruir familia, destruir hogares, destruir a los hijos, destruir matrimonios, destruir nuestra propia vida, haciendo que consumamos cuantas cosas usted ve que la gente consume por ahí, que la gente caiga en prostitución. ¿Cuántas cosas más? El enemigo no descansa. Pero déjeme decirle que el poder libertador de Dios desenmascara al enemigo, le quita la careta al enemigo. Cuando, por supuesto, a los hijos de Dios, aquellos que creen en Él, creen en su palabra y viven para Dios. Por lo tanto, este es el primer principio: desenmascara al enemigo. Durante el banquete, Esther le reveló al rey su nacionalidad y que Amán planeaba destruir a toda su nación, diciéndole así. Esther capítulo 7, versículos 3 y 4. Le dije que usted podía mantener su Biblia abierta. Esther capítulo 7, versículos del 3 al 4. Dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido, ¿qué cosa? Vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Dice luego: si para siervo o siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Así que Esther está parada. Imagínense, hermano, segundo banquete. Amán está en Amán y hay dos personas. Una es Amán, el peor enemigo, y el rey, que es su esposo. Y ella le dice: llegó el momento de hacerle el pedido al rey. Pero ¿cómo comienza ella? Le dice al rey: mira, hay alguien que quiere destruirme a mí y a mi pueblo. El rey no sabía. Recuerden que se lo dije de un inicio. El rey nunca sabía, o nunca supo hasta ese momento, de que la reina Esther era judía. Y ella le dice: hay alguien que quiere destruir mi vida, hay alguien que quiere destruir a todo mi pueblo. Y lo que más me duele, dice ella, si nos quisieran vender como esclavos, y de esa manera el rey tuviera el dinero por eso. Pero no es para eso, es simplemente para matarnos y destruirnos. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo, hermano. El enemigo. Yo creo que Amán es casi que un tipo, o algo que podemos comparar con la obra del enemigo de estos tiempos. O sea, el enemigo anda así, buscando cómo destruir. Y allí estaba Amán con todo este propósito y parado frente a la reina Esther. Bendito el nombre del Señor. El rey, asombrado de todo esto, le pregunta a la reina. Esther, ahora capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice: respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y el adversario es este, ¿qué cosa? Malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Llegó el momento, ¿eh? Qué tremendo. La reina esperó el momento ideal, les brindó un buen banquete, un segundo banquete, pero cuando llegó el momento decisivo, se plantó, se puso firme, no le dio mucha vuelta al asunto. Hay alguien que quiere destruirme a mí, quiere destruir a mi pueblo, y esa persona que quiere destruir a mi pueblo está aquí, está delante de ti. Y este es el hombre, y le llamó por su nombre. Dios es un hombre que malvado. Sí, hermano, porque el enemigo hay que a veces llamarle por su nombre. Hay que saber a veces con quién estamos lidiando. Por eso la palabra de Dios nos enseña, de una vez que lo identificamos el problema, la enfermedad, tenemos que llamarle por su nombre y que en el nombre del Señor Jesús echarle fuera. Esa es la autoridad que nos ha dado a nosotros hoy en día el Señor, a la iglesia de Jesucristo.
Poder libertador está en cada cristiano. No está solamente en Esther, hace muchos años. Está en cada cristiano, hermano. Está en todo aquel que cree en Él y cree en su palabra. Y cuando usted le habla de frente al enemigo, queda desenmascarado. El Señor lo pone en vergüenza. Yo he visto tantos testimonios, hermano, de cómo Dios ha traído vergüenza sobre alguien que ha tratado de destruir la casa de Dios. ¿Saben que en mi país hace muchos años un hombre trató en varias ocasiones de entrar a la iglesia? Este hombre, cada vez que entraba a la iglesia, el problema no es que entrara a la iglesia, porque la iglesia está abierta para todo el que quiera entrar. El problema es que cada vez que él entraba a la iglesia, entraba con el propósito de formar una revuelta, un escándalo, y hacer que el culto se parara y todos se enfocaran en él. Lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Y ya en la tercera ocasión, el pastor nos habló, estoy hablando hace muchos años, el pastor le habló al grupo de Ujieres que estaba y le dijo: cuando este hombre llegue, no me lo dejen pasar. Y lo primero que dijeron los Ujieres: no, lo vamos a sacar. Aquí no puede hacer más eso. El pastor le dijo: no lo saquen, déjenlo afuera, déjenlo ahí. Yo quiero que escuche la palabra del Señor. Hermano, dice que el poder de la palabra de Dios transforma, cambia, liberta. ¿Cómo alguien puede venir a los pies de Cristo si no escucha el mensaje? Yo quiero que ustedes estén atentos, no me lo dejen entrar. Pero en Cuba, por lo menos en mi país diferente, es así como hoy acá, que están las puertas abiertas. Y ahí estaba el domingo la otra vez, hombre. Se paró allí al final, y cuando quiso entrar, los sugieron no detuvieron: te puedes quedar, pero no vas a entrar. Y el hombre se cruzó de brazos y dijo: sí, yo me voy a quedar, desafiando a los que estaban ahí. Y empezó a predicarse la palabra del Señor. Y el mensaje del Señor empezó a escucharlo. El hombre parado ahí, no hacía nada. Cada vez que quería hacer algo, los sugieres lo detenían. Pero estaba escuchando el mensaje del Señor. Penetra la palabra, hermano. Y penetra una vez más el poder libertador, haciendo la obra. El Espíritu Santo, haciendo una obra ahí, hasta que el hombre, ya casi ya el pastor terminando, cuando hace el llamado, hay alguien que quiere aceptar a Jesucristo. Hay alguien que hoy ha escuchado este mensaje y quiere cambiar. Aquel hombre cayó allí mismo donde estaba, de rodillas en el suelo. Cayó allí llorando delante de la presencia de Dios. Cayó allí postrado. Y lo único que se escuchaba era: perdón, Señor. Perdón, oh Dios. Porque yo sé que te he fallado. Perdóname. Pero lloraba y perdóname. Porque el poder de Dios, hermano, liberta y desenmascara al enemigo. Allí estaba ese hombre tratando de destruir la obra de Dios, y Dios lo sacó toda la luz. Hoy en día, hermano, es un líder de la iglesia. Porque cuando Dios liberta, liberta. Cuando Dios transforma y cambia, todo pasa a ser diferente. Por lo tanto, hermano, el poder libertador estaba poniéndose en manifiesto en ese momento. Bendito el nombre del Señor. El rey, ¿verdad?, asombrado de todo esto, le dice: ¿quién es ese hombre? Ella no se queda callada, dice: ese hombre es Amán. Cuando el rey oyó eso, se enojó mucho. Dice así la Biblia. Porque ese es Dios, hermano. Este rey no era cristiano. Este rey no conocía a Dios. Este rey quizás de oír había escuchado algo, sabía algo de los judíos. No sabía. Pero es que Dios, hermano, dice la palabra que hasta aún las piedras hablarían. Cuando Dios quiere usar a alguien para traer bendición o liberación, usa a quien tenga que usar. Y en este caso estaba usando a este rey. Dice que el rey en ese momento se enojó. Esther capítulo 7, verso del 7 al 8 dice: luego el rey se levantó del banquete, encendido ¿en qué? En ira. Y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Mira cómo empiezan a cambiar las cosas. Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. O sea, que Amán en ese momento se dio cuenta
de que ahora era él el que estaba en una mala situación. O sea, ya el día anterior ya Dios lo había avergonzado, haciendo que caminara a Mardoqueo por todo aquel lugar. Y la reina, solo con decir el mal que estaba tratando de traer Amán sobre ella y sobre su pueblo, el rey reacciona de una manera totalmente a favor de Esther. Porque dice la palabra de Dios que pueden haber 1000 en nuestra contra, pero 10.000 están a nuestro lado. Dice la palabra del Señor, hermano, que pueden haber muchos que se levanten contra el pueblo de Dios, pero aún así, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. O sea, que hay mucha gente por ahí que puede estar hablando lo que puede estar hablando. Hermano, la obra de Dios nadie la detiene. El propósito de Dios nadie lo puede frenar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Nadie puede contra Él. Así que cuando leemos esto y analizamos este pasaje, nos damos cuenta de que ya Dios estaba actuando en el rey para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito. Y Amán se dio cuenta de esto. Amán empezó a suplicarle ahora a Esther. Resulta que tú odias a los judíos. Resulta que tú quieres acabar con todo ello. Sin embargo, ahora este hombre, Amán, cae suplicando delante de Esther, porque vio que el rey estaba en ira y que todo se estaba tornando ahora en su contra. Bendito el nombre del Señor. Interesante, hermano, cuando llegamos al versículo 8, dice: después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. O sea, el rey se había distanciado lleno de ira, molesto por lo que había hecho Amán. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina de mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Oh, tremendo, hermano. No, hermano, es que cuando Dios va a libertar, cuando Dios va a hacer las cosas, hermano, nadie puede contra Dios, hermano. O sea, que no solamente en esta ocasión, o sea, el rey se pone de parte de Esther y entiende de que tiene que actuar a favor de Esther y de los judíos. Era Dios, hermano, que estaba tocando el corazón del rey. Yo no tengo la menor duda. Sino que se llenó de ira el rey. Dice que cuando se apartó y Amán vio que las cosas estaban mal para él, ahí trató de empezar a pedirle a Esther que tuviera misericordia quizás de él. Pero lo empezó a hacer quizás de una manera un poco quizás molesta para el rey, que cuando el rey regresó y vio que Amán estaba ahí tratando de insistirle a Esther, le dijo: ¿qué piensa violar a mi esposa delante de mí? Dice que cuando dijo esto, rápidamente vinieron y le cubrieron el rostro a Amán. No, hermano, es que cuando Dios hace las cosas, hermano, las hace de una manera. Ahí estaba ahora Amán totalmente destruido por el poder libertador de Dios y porque el rey había determinado de que Amán había actuado mal. Nosotros sabemos, hermano, que cuando el Señor va a pelear por nosotros, cuando le ponemos nuestra causa delante de Dios, ¿cuántos han tenido situaciones y problemas en estos días? ¿La han tenido? Nosotros empezamos a batallar con ella y empezamos a luchar y decimos: ay, voy a tratar de solucionar esto, y empezamos a angustiarnos y empezamos ahí a ver cómo le podemos hacer. Pero qué bueno cuando ponemos nuestra necesidad y nuestra causa delante de Dios. Usted conoce, hermano, porque ya lo vimos. Esther estuvo 3 días ayunando, el pueblo de Dios estuvo 3 días ayunando para presentarse ella delante del rey. Y ahí estaban la gente orando y clamando. Y vemos que Mardoqueo estaba en la puerta del templo orando y clamando y perseverando. Dios dando la victoria. Señor, tú estás de nuestro lado. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos, con esa misma fe, con esa misma intensidad. Buscar a Dios, orar, clamar en medio de los problemas, en medio de la lucha. Porque Él, hermano, Él es fiel y nos va a dar la respuesta que necesitamos. Se la dio allí a Esther. Esther, quizás, cuánta angustia había en el corazón de Esther. Ella sabía que no solamente estaba en peligro su vida, sino la vida de su pueblo, las descendencias, las próximas generaciones. Pero vemos, hermanos, que esta mujer de Dios estaba firme en lo que creía, en lo que sabía que tenía que hacer. Por eso Dios le dio una victoria tremenda
en medio de esta situación. Y no solo le dio la victoria con su pueblo, con ella, con lo que Dios iba a hacer en medio de su gente, sino también que su enemigo fue desenmascarado y destruido. Y qué bueno, hermano, cuando yo miro eso, cuando yo veo esto, cómo a veces nos aferramos a tratar de destruir a nuestros enemigos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios argumentos, con nuestras propias palabras, con nuestras propias acciones, en vez de dejárselo al Señor. Cuando le dejamos al Señor, hermano, y solo vamos a la oración y clamamos, Dios busca una respuesta exacta, oportuna, y cambia la circunstancia. Y esto fue lo que ocurrió, hermano. Todo cambió. Ahora todo es diferente. Arbona, uno de los eunucos, pudo apreciar el poder libertador de Dios contra sus enemigos cuando escuchó al rey decir. Un versículo un poquito más abajo vamos a encontrar lo que escuchó este eunuco decir al rey. O sea, el rey dictó casi que una sentencia para Amán. Cuando vio cómo había actuado Amán, cuando vio las malas intenciones que ella tenía con Esther y con su pueblo, este eunuco, por segunda vez, ve cómo el poder libertador obra a favor de la vida de Esther. Dice el pasaje, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgando en ella, así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Bien, qué tremendo eso, hermano. Cuando Dios te va a dar la victoria, la misma horca que había hecho Amán para destruir a Mardoqueo, en esa misma horca. No sé cómo se enteró el rey, pero ya Dios lo tenía todo planeado, ¿sabes? Esa misma horca que tenía preparada para Mardoqueo, ahí mismo, en esa misma horca, murió Amán. La sentencia fue dictada para él. O sea que todo cambió, hermano. Fue un giro totalmente opuesto. Lo que Amán pensaba, lo que el enemigo pensaba, Dios lo cambió, lo transformó, le dio la vuelta completa y cambió ese destino. ¿Cuál fue el destino? Que la misma horca de Mardoqueo ahora era la horca donde el enemigo del pueblo de Dios iba a morir. Así es el Señor, hermano, así de sencillo. Somos nosotros a veces los que complicamos las cosas. Somos nosotros los que buscamos alternativas a veces humanas, alternativas a veces para solucionar las cosas a nuestro entorno, a nuestra manera. Pero cuando le confiamos a Dios nuestra vida, nuestros problemas, nuestras situaciones, Dios nos saca victoria de una manera tremenda, como hizo allí en la vida de Esther. Por lo tanto, este es el primer principio. El primer principio es que Dios desenmascara a sus enemigos. Y lo hizo desenmascarando a este hombre que quería destruir al pueblo de Dios. Segundo principio, con este vamos a terminar. Segundo principio, te coloca en el lugar donde Dios te quiere poner. Amén. O sea, entienda esto, hermano. El beneficio del poder libertador de Dios te coloca en el lugar donde Dios te quiere poner. Exactamente donde Dios te quiere poner, ahí mismo te coloca. ¿Por qué digo que Dios nos coloca en el preciso momento donde Él nos quiere colocar? Porque Dios sabe todo, hermano. Dios sabe, no solamente que sabe todo, es que Dios en su amor, en su gracia, en su poder, cuando alguien puede parecer que no tiene esperanza ninguna, no tiene solución ninguna, de ahí, de ese lugar, Dios nos saca y nos pone en un lugar donde Él nos quiere poner. Así es como Dios honra a la gente que le ama, a la gente que son fieles a Él. O sea, Él te coloca en el lugar donde Dios te quiere colocar. Ahora, como es obvio, el rol de Mardoqueo
y Amán se cambió, ¿verdad? Dios no solo liberó a su pueblo, sino que colocó a Mardoqueo como primer ministro, justamente ocupando el puesto que antes tenía Amán. Lo podemos leer en el capítulo 10, versículo 3. Dice: Mardoqueo, el hombre que confió en Dios, fue hecho segundo después del rey Asuero. Qué tremendo eso, hermano. Aquel hombre que parecía insignificante, que estaba siempre ahí en la puerta del palacio, orando, clamando, y aquel importante hombre que se creía dueño de todo, que se pensaba que por ser el segundo del rey podía hacer lo que él quería, ese enemigo fue desenmascarado. Y luego, colocado el Hijo de Dios, el hombre que Dios que no solamente honró, sino con el cual tenía planes y propósitos con su pueblo, lo puso en lugar de él, en lugar de Amán. Yo no sé, hermano, pero cuando yo veo esta historia, digo: Señor, ¿verdad que cuando tú haces las cosas, cuando eres tú quien va delante de mí, cuando eres tú quien pelea por mí, mire, hermano, prácticamente no tenemos que hacer nada? Él se encarga de todo. Esa es la garantía que tenemos en el Señor. Y hermano, cuando vemos esta historia nos damos cuenta cómo Dios cambió, hizo algo totalmente tremendo allí en la vida de Mardoqueo. Bendito el nombre de Jesús. En verdad, Dios es el gran libertador. Mardoqueo, el hombre que confió en Dios, empezó de luto y bajo las amenazas de ser colgado por Amán, pero terminó glorificado por su propio enemigo y inmolando su posición como el segundo al mando, colocado en un lugar de posición. Cuando Dios, hermano, cuando tú y yo le somos fieles a Dios, Dios nos coloca en un lugar de posición donde las demás personas ven que nosotros somos hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, la gente ve algo diferente en nosotros. Yo no sé qué fue lo que Dios, lo que vio el rey en Amán, perdón, en Mardoqueo, pero lo puso ahí. Vio quizás fidelidad, vio compromiso, vio seriedad y vio que amaba a su pueblo y vio que amaba a Esther. Quizás después supo que él había criado a Esther. Como amaba a Esther, pues cuántas cosas quizás pudo pensar este rey. Pero yo lo que creo por encima de todo es que Dios puso eso en el corazón del rey para honrar a Mardoqueo, para honrar a Esther y para que su nombre fuera glorificado. De igual modo, los judíos empezaron como con lloro y con lamentación y así de esta manera terminaron festejando. O sea, empezaron con lloro, pero terminaron festejando, porque Dios les dio la victoria. Esther capítulo 8, versículo 17 dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete en el día del placer. Y muchos de entre el pueblo de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Qué tremendo eso, hermano. Cuando Dios liberta, y además liberta, que nos coloca en el lugar donde Él nos quiere colocar, hermano, la gente empieza a querer ser como nosotros. La gente anhela tener lo que nosotros tenemos. ¿Sí o no? Y esto fue lo que le pasó, hermano. Ahora la gente quería ser judío. ¿Saben que en aquellos tiempos, si alguien quería ser judío, podía hacerse judío? ¿Cómo podía hacerse judío? Guardando la ley. Tenía que empezar por circuncidarse. Y luego una lista en todas las ceremonias y todas las leyes que llevaban al pueblo de Dios. Si no las cumplían, eran expulsados. Pero se podían hacer judíos. Y dice la palabra que muchos, viendo lo que Dios había hecho en medio de Mardoqueo, de Esther y de su pueblo, ahora temían al pueblo de Dios y querían hacerse también judíos. Y cuando esto yo lo llevo y lo aplico a mi vida, cuando yo sé que el poder libertador está conmigo, cuando yo sé que el Señor me está honrando y me está poniendo en un lugar con un fin o con un propósito, la gente misma se da cuenta de que hay algo diferente en mí, hay algo diferente en mi vida. La gente empieza a preguntar: ¿y qué hay con ese Dios? ¿Y por qué
tú haces esto? ¿Por qué tú haces lo otro? Y mucha gente a veces se convierte a Cristo mirando el testimonio de nuestra vida según lo que estamos haciendo. Yo creo, hermano, que mucha gente vino en aquellos tiempos para hacerse judío, para vivir entre los judíos, porque entendían de que había un poder sobrenatural que estaba en medio de ese pueblo. Y ese poder sobrenatural hoy está en medio de la iglesia. Solamente nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que tener la misma actitud. Me llama la atención que hay dos personas que son los protagonistas de esta historia, un hombre y una mujer. Asimismo, hermano, hoy en día Dios quiere usar a los hombres y quiere usar a las mujeres. Ya hoy en día para Dios no hay distinción. Un hombre en las manos de Dios es una herramienta poderosa para alabanza y gloria de su nombre. Una mujer en las manos de Dios, hermano, es una herramienta tremenda, donde el enemigo tiene que retroceder, donde el enemigo tiene que huir, es desenmascarado y el nombre del Señor es glorificado. Por lo tanto, hermano, tenemos que aprender de esta historia y analizar y entender de que en los tiempos que estamos viviendo, Dios está buscando hombres como Mardoqueo y mujeres como Esther, que le creen a Dios, que confían en su palabra, en sus promesas, y que en medio de todas las cosas saben el Dios del cual han creído. La palabra de Dios es inquebrantable. Una palabra que no se puede romper a pesar de que el poder humano o diabólico puede ejercerse a lo contrario. Por eso, aquellos que como Mardoqueo confían en Él no serán avergonzados. Aleluya. Si usted confía en Dios como confía en ellos, usted no será avergonzado. Usted se imagina si Esther hubiera sido avergonzada. Qué triste, hermano. Si Esther hubiera sido avergonzada, lo primero que hubiera pasado es que hubiera muerto. El rey no hubiera bajado del sexo y él mismo hubiera muerto. Lo segundo que podía haber pasado es cuando ella le hace la petición, hubiese sido rechazada. Hubiera expulsado como había hecho con la otra reina y se hubiera quedado con Amán. Pero eso no pasó, porque Dios no permitió que sus hijos fueran avergonzados. Y que Dios hoy en día, que le pedimos a Dios que sus hijos no sean avergonzados, que su iglesia no sea avergonzada, que donde quiera que se encuentre uno que de verdad crea en Él, no sea avergonzado. El Salmo 37 nos recuerda esta promesa. ¿De qué puede ponerse en ti? Vamos a terminar. Salmo 37 nos recuerda esta promesa. Dice así la palabra: confía en el Señor y haz el bien, y habitará en la tierra, y te apacentará la verdad. Dice luego: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. El poder libertador está en ti y está en mí. Encomienda a Jehová tu camino, confíale a tu vida, confíale a tu carga, confíale a tus problemas, y el Señor hará. El Señor es fiel. Yo me acuerdo siempre de su palabra, porque yo sé que Él es fiel. Porque de la misma manera que bendice la vida, bendijo la vida de muchos de estos hombres y mujeres, Él sigue trayendo bendición a su iglesia. Yo lo creo, hermano. No sé si hay alguna necesidad, algún hermano que está atravesando alguna situación. Pero yo te invito en esta hora que tú le confíes tu vida al Señor. Que confíes tu problema al Señor. Mire qué problema tenían ellos, cómo Dios daba respuesta. Cómo Dios desenmascaró al día del enemigo. Cómo Dios trajo liberación. Cómo Dios trajo a través de su poder, colocando ahí a aquellos, tanto a Esther como a Mardoqueo, siendo las personas más importantes en su reino. Esther la reina, Mardoqueo el primer ministro. Dios cambió toda, y así Dios sigue cambiando el corazón. Quina tu cabeza y ora al Señor en esta hora. Traes una carga, si traes un problema, si hay algo en tu corazón que te angustia, si sientes en tu pecho oprimido, si hay algo que te está allí trayendo, bendito el nombre del Señor, algo que está trayendo quizás incomodidad, inconformidad, inquietud, pídele al Señor en esta hora, dile: Señor, aquí traigo mi vida delante de ti, mi causa está delante de ti, oh Dios.
Gracias te damos, Jesucristo, gracias. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Confía al Señor en esta hora. Él hará, confíale tu problema, tu situación, por grande que sea. Para Dios no hay imposible alguno. Él todo lo puede. Dice la palabra de Dios que para todo aquel que cree, todo es posible. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Ponemos, Señor, las peticiones, las necesidades que puedan tener mis hermanos. Las angustias, los temores, Señor. Todo aquello que el enemigo, Señor, quiera traer allí para confundir, Dios. En el nombre de Jesús. De la misma manera, Señor, que el enemigo trató de destruir a este pueblo, usando la vida de Mardoqueo, usando la vida de Amán. ¿Cuánta gente hoy se levanta para tratar de destruir a tu iglesia, para tratar de destruir a tu rebaño, para tratar de destruir a un hijo tuyo, Señor? ¿Cuánta gente como Amán no se levanta con este mismo deseo? Pero tú, Señor, desenmarcada en esta hora, trae tu poder libertador, Señor, obrando, actuando, Señor, a favor de tus hijos, trayendo liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguno de mis hermanos angustiados, tristes, si hay alguno de mis hermanos abatidos, si hay alguno de mis hermanos preocupados, si hay alguno de mis hermanos, Señor, que siente tristeza en su corazón, en el nombre de Jesús, trae tu bendición, trae tu liberación en esta hora. Colócanos, Señor, en el lugar justo, en el lugar preciso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, de la manera que libertaste a tu pueblo, Señor, trae liberación, Dios mío, hoy en día para tu iglesia. ¿Cuántos hay, Señor, que están oprimidos? ¿Cuántos hay que están temerosos? ¿Cuántos hay, Señor, que están allí siendo atormentados? Señor, trae liberación en esta hora. Trae liberación, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Que el mundo pueda ver, Señor, que hay algo diferente en tu iglesia. Que hay algo diferente en tus hijos, Señor. Libértanos, Señor, en esta tarde, noche ya. Libértanos con el poder tuyo, Señor. Porque grande, grande y poderoso eres tú, Dios. En el nombre de Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gracias, Dios. Oh, Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta cada corazón, Señor, en esta hora. Haznos entender cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Oh, queremos amarte a ti, Dios, porque tú honras a aquellos que te honran, tú amas a aquellos que te aman, tú libertas, Señor, a aquellos que se rinden delante de ti, Jesús. No hay otro como tú, Señor, no hay otro como tú, Dios. No hay otro como tú, Jesús, no hay otro como tú, Dios. Gracias, Jesucristo, gracias. Gracias, Dios, para que crezcas tú, Señor. Oh, fortalece, Dios. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios. Dios le bendiga mucho, mis amados hermanos, en este tiempo. Espero que usted haya sido fortalecido, que pueda tener una semana de victoria. En medio de cualquier lucha, usted recuerde que el poder libertador de nuestro Dios es mayor, es más grande que cualquier otra cosa. Así que camine en victoria en el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho. Les amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.